Ana. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Es un libro, como no leemos mucho, dice Zacarías, ¿esto está en la Biblia? Sí, como dice ahí la hermana Nubia, al final del Antiguo Testamento casi, vas a encontrar. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Es un versículo que nosotros conocemos y mencionamos muchas veces. Y nos dice así: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Repito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios que ama a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás presente aquí esta mañana. Gracias por amar, por cuidar y por hablar con nosotros. En este momento, Dios, pongo mi corazón y el corazón de mis hermanos delante de ti. Cada necesidad que hay, Señor, tú sabes qué es lo que ellos necesitan. Así que yo oro por tu misericordia sobre mi vida, Dios, que tú puedas con libertad, Señor, hablar y que tu Espíritu Santo, Dios, nos conduzca en este momento de ministrar, Dios, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este versículo, queridos, es un versículo que nosotros muchas veces utilizamos, pero dentro de su contexto está hablando con Zorobabel, que es un hombre que había recibido un desafío, y el desafío era pelear una batalla confiando en Dios. Él ha sido llamado a reconstruir el templo, llamado el templo de Zorobabel, y creía en un Dios que trabajaba a favor de ellos de una manera poderosa y de una manera sobrenatural. El mismo desafío que tú y yo vivimos cada día, desafiados a confiar en Dios. Y antes aquí en la oración, hoy escuchábamos de situaciones que a veces vivimos situaciones donde no sabemos cómo hacer o no sabemos qué mover. Y aunque quizás tú, entre comillas, no quieras, pero nos encontramos en situaciones donde nosotros necesitamos, sí o sí, confiar en Dios. Y cuando el Señor habla con Zorobabel y le trae ese desafío, es un desafío de entrar en una batalla donde es necesaria la confianza absoluta en Dios, no la confianza parcial. Y es un desafío que nosotros vivimos todos los días de nuestra vida. Y conozco un poquito más a fondo a algunos de vosotros, sé de situaciones que vivís donde necesitáis convenceros a vosotros mismos, donde necesitáis que el Espíritu Santo, este Espíritu del cual hablamos, convenza a tu corazón de que necesitas de verdad poner la confianza en Él, que necesitas depender de Él. Y aquí es en un lugar que simplemente, no hablamos de un lugar en que simplemente saltemos y logramos cosas por nuestra propia fuerza. Lo que Dios quiere y que nos involucremos en la situación tiene una mejor manera de lograr lo que necesite. Cuando Dios está de nuestro lado, lo mejor es aquello que Él puede lograr. Entonces no estamos hablando, queridos, de la fuerza física. Cuando nosotros hablamos de que no es con fuerza, no es por mi espíritu, que es por mi espíritu, es decir, que es el Señor quien convence, el Señor quien trabaja. El pueblo estaba siendo llamado a pureza, estaba siendo llamado a santidad. ¿Por qué? Porque había algo para ser hecho, había algo que necesitaba ser hecho, pero necesitaba que el pueblo tuviera pureza. Y es interesante eso, porque este llamado también es para nosotros cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Y la santidad es algo que tiene que hacer parte de nuestra vida. Nuestra santidad delante del Señor es algo que tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras relaciones. Entonces a veces nosotros nos enfocamos en lo que es la santidad, está bien esto, pero hay algo más que necesitamos hacer. La obra de Dios, querido, aparte de que nosotros seamos santos, aparte de que busquemos una relación de intimidad con Dios que es necesaria y sin la cual no avanzamos, pero también la obra de Dios necesita recursos y no los recursos exclusivos de la fuerza humana. No los recursos, él dice aquí, la fuerza del ejército. ¿El ejército qué? Se enfoca en un esfuerzo colectivo de un grupo. Un ejército, cuando tú hablas del ejército, tú imaginas centenas o millares de personas, de soldados, que están en un campo de batalla juntos en un mismo propósito.
Es una batalla donde uno está pendiente del otro, donde uno no está solamente pensando en su vida, pero está pensando en la vida del otro que está a su lado. Y cuando nosotros hablamos de esto, querido, de la fuerza del ejército, no está enfocando en la fuerza individual, en la fuerza personal. ¿Y qué es la iglesia del Señor si no somos nosotros este ejército? Donde nuestra mirada no debería estar o no debe estar en nuestra fuerza personal. No hablamos, querido, de recursos que uno tiene o que otro tiene. Hablamos del Espíritu Santo actuando en nosotros, pero como grupo, como unidad. Y lo peor que puede pasar dentro de una familia o dentro de una iglesia es cuando no logramos tener unidad, cuando no logramos caminar en unidad. Y querido, la iglesia necesita tener esta unidad. La iglesia necesita hacer las cosas en una misma dirección, con un mismo pensamiento, entendiendo qué es lo que quiere el Señor, qué es lo que tiene el Señor. La iglesia necesita estar contextualizada dentro de circunstancias que están viviendo los hermanos. Porque, hermanos, sin unidad, yo no creo que exista iglesia. ¿Por qué venimos aquí un domingo por la mañana? Y vamos a tener muchas respuestas. Para adorar a Dios, para reconocer que Él es el Señor, y hay tantas respuestas. Pero yo creo que hay en nuestro corazón un anhelo, hermanos, de encontrar en la iglesia la unidad, de encontrar personas que se preocupan por mí, no solamente los pastores, de encontrar personas que están de verdad interesadas. No es, ¿sabe? Cuando tú dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Esto algo tan por educación. Pero que de verdad, pues como mínimo diga, pues voy a orar por ti, cuenta conmigo, si necesitas llamarme, pues estoy aquí, ¿entiendes? La iglesia necesita esta unidad. Cuando nosotros hablamos de esta fuerza, no estamos hablando de algo individual, estamos hablando de cuerpo. Y aquí él utiliza un lenguaje que habla del ejército. No estamos pensando en lo que es, lo que uno puede hacer, pero lo que nosotros podemos hacer como iglesia. Zorobabel tenía un desafío bastante importante y no era posible lograrlo sin que hubiera unidad. Y querido, muchas cosas que Dios permite en nuestra vida no vamos a lograr avanzar solos. No es posible. Y muchas veces nos toca vivir circunstancias que nos llevan a reconocer nuestras debilidades, a reconocer que nosotros necesitamos ayuda. Y en estos momentos, hermanos, nosotros vamos a chocar con nuestro orgullo de querer solucionar por nuestra propia cuenta, o nosotros vamos a decidir dejar a un lado el orgullo y decir, necesito ayuda, aunque sea una oración, entre comillas, porque una oración tiene mucho poder. Pero ¿entiendes lo que quiero decir? De no caminar solos. Hermanos, nosotros somos una iglesia, y una iglesia necesita mirar el uno al otro. Una iglesia necesita tener esta visión de saber, somos un cuerpo, somos un ejército, tenemos un propósito común. Tenemos un propósito común. Y muchas veces lo que podemos hacer es salir de aquí, meternos dentro de nuestro piso, dentro de nuestra casa, y vivir nuestra semana en situaciones tan complicadas, y a veces esperamos pues que Dios pueda revelar a los hermanos lo que está pasando, o revelar al pastor. No somos capaces, queridos, de coger quizás el teléfono y llamar a un hermano de la iglesia, o llamar a alguien y compartir. Y creemos que podemos vencer en nuestra fuerza. En nuestra fuerza. Y querido, eso va un poco fuera de lo que tengo planeado, pero lo que siento en mi corazón esta mañana es que la iglesia tiene que ser un lugar donde nosotros encontramos este aliento, donde nosotros no nos cerremos dentro de nosotros mismos o no nos cerremos dentro de nuestra casa. Porque la mayor estrategia de guerra que Satanás utiliza, que tú ya sabes, es aislar a las personas. Es cuando vienen circunstancias en nuestra vida donde nosotros creemos que podemos vencer solos. Hermanos, no compartimos. Yo no sé, sinceramente, si por orgullo, muchas veces he escuchado la frase, pastor, es que no quiero molestar. Puede que haya un pelín de orgullo en esta
en esta situación. No es que nosotros como pastores o los líderes, un hermano va a tener la solución, hermano, no es así, porque yo a veces la entendí que pasando eso tienes que solucionar, y yo no soy Dios, yo no tengo que solucionar, pero sí yo sé quién soluciona. Pero lo que quiero decir, hermanos, que ser iglesia, que cuando Zorobabel estaba en este desafío de construir el templo, entonces cuando él llega y comparte esto con el pueblo, está trayendo esta fuerza, está pensando en un ejército, aunque vayamos a utilizar nuestra unidad y la fuerza, él está diciendo, necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en esta circunstancia. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva dentro de lo que es el cuerpo, que el Espíritu Santo se mueva dentro de lo que es la iglesia. Y él decía, por eso decía, no es con fuerza, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Queridos, cuando confiamos en nuestros propios recursos, ya sean pequeños o grandes a los ojos del hombre, entonces no disfrutamos de una completa intervención del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros decidimos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, entonces un poco dejamos al margen el mover completo del Espíritu Santo. Y no es necesario, hermanos, que nosotros estemos en una situación donde realmente no podemos hacer nada. Pero esta dependencia del Espíritu Santo, esto de no forzar, es algo que deberíamos hacer en todo momento. De que el Espíritu Santo nos dé la fuerza. Porque es verdad, por lo menos para mí es verdad que hay situaciones donde yo de verdad no sé qué hacer. No tengo la solución y me veo obligado a depender del Señor, obligado. Pero no es esto, es la escoja, es la elección de depender del Espíritu Santo, de entender que no es por fuerza, no es por violencia, cuando él dice aquí, sino por mi espíritu. El poder del Espíritu Santo, hermanos, para actuar en las situaciones, para mover en circunstancias. Y querido, es bueno pensar en las circunstancias que nosotros estamos pasando, en las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Y me gustaría hacerte una pregunta. Cuando las cosas van mal, ¿de qué forma tú sueles actuar? ¿Qué haces? Y a lo mejor la respuesta es, yo oro, ayuno, y esto creo que está bien. Pero ¿por qué decidimos estar solos? Y es algo que el Señor traía a mi corazón esta mañana, ¿sabe? Decir, tú no estás solo, tú no estás sola. Porque a veces venimos aquí al culto el domingo por la mañana con circunstancias que solo Dios sabe qué está pasando. Y aún estando aquí hay un sentido de soledad. Como que estoy en esto, pero estoy solo, estoy sola en esto. Y querido, el sentir soledad es algo que destruye, es algo que nos causa daño, es sentirse como que desprotegido, descuidado. Pero el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, que desde el día que recibimos al Señor habita en nosotros, que fuimos sellados, que está en nuestra vida, Él está presente. Pero aparte del Espíritu Santo, necesitamos ayuda de los demás. Aparte del Espíritu Santo, necesitamos ser cuerpo, necesitamos depender de la ayuda los unos de los otros. Y hermanos, de verdad, vuelvo a decir, como pastor, nosotros como pastores, los que somos aquí, no vamos a tener la solución quizás. Pero yo ya estuve en momentos que sentía angustia, que sentía algo tan fuerte, y solamente con el hecho de compartir con alguien, pude sentir el consuelo del Señor, el cuidado del Señor. No es que me han dado la respuesta, no es que me han dado la solución. Pero debemos elegir, hermanos, no estar solos. ¿Sabe? Dios está construyendo algo en este lugar, Dios está moviendo algo en este lugar, Dios quiere llevarnos más allá. Ya hemos escuchado tanto esto como iglesia, como cuerpo. Pero queridos, necesitamos tener ojo para la unidad.
Necesitamos acordarnos de que nosotros somos apenas uno en todo el cuerpo. Yo no soy el soldado más fuerte. Si cogemos a William, que quizás sea el más grande y no por eso el más fuerte de la iglesia, pero sería el tío que íbamos a poner en un campo de batalla, lo pondríamos delante de todos. Sería el primero a morir seguro. Pero estaría delante porque es el que impone, es más grande. Pero no es esto. No es la fuerza de uno. Si tú pues conoces un poquito de eso, por ejemplo, si yo supongo que unos 80 kilos por lo menos puedo aguantar. Si William puede aguantar como 100 kilos, por lo menos, entre los dos son 180. Pero sabéis que si yo me junto con él y cogemos algo, seguramente vamos a aguantar 200, 250 kilos. Porque no es una suma. Si yo aguanto 80 y él 100, sería 180. Pero cuando se junta la gente, la fuerza es bastante mayor que la matemática. Sí, es algo exponencial. Vamos de 180, vamos a 250, 300 quizás. ¿Por qué? Porque es la fuerza de la unidad. ¿Y cuál es la mejor estrategia para hacer con la cosa no vaya adelante? Romper la unidad. ¿Y cómo esto ocurre? Pues el enemigo puede esta semana ir a la casa de Anderson y hacer algo. Luego a la casa de William. Luego a la casa de Dinho. A uno y a otro. En la casa de Lucas. Lo que quiero decir es que puede estar pasando una cosa aquí, otra allí, y poco a poco cada uno en su rincón orando, ayunando. Y dice, pero que la cosa no va, no pasa nada, ¿qué está ocurriendo? Está solo. Y lo justo es lo que quiere decir el Señor esta mañana, no estés solo, no estés sola. No luches solo. Necesitamos romper, y de verdad que Dios quiere decir que a veces hay este orgullo que nosotros decimos, no quiero molestar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Ya tiene muchas preocupaciones. Pero somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo y necesitamos la ayuda los unos de los otros. Amén. No podemos solos. Tú sabes que el Señor muchas veces va a permitir circunstancias en nuestra vida para llevarnos a entender esto. Va a permitir, porque no es solo el enemigo que actúa, el Señor permite circunstancias en nuestra vida. Para que podamos ser tratados. En el capítulo 4, no hace falta que tú hables de este mismo libro, nos habla de no menospreciar los días de las pequeñeces. No menospreciar el día de las pequeñeces. He menospreciado el día de las pequeñeces, dice el versículo 8. ¿Y qué es este día de las pequeñeces? Por 20 años, Zorobabel vivió esto, que es el tiempo que tardó para construir el templo. Y estas cosas pequeñas que Dios va haciendo y que son cosas que son temporales, pero cosas que Dios permite ocurrir en nuestra vida, que son cosas pequeñas. Y no menospreciar es aprovechar cada una de esas cosas para aprender incluso el tiempo en que nosotros vivimos dificultades, el tiempo que nosotros vivimos cosas que para nosotros quizás sean pequeñas, pero entender de no menospreciar aquello que es pequeño y permitir que el Señor trabaje en nuestra vida. A ver si cambiamos. Y permitir, queridos, que el Señor trabaje en nuestra vida en este tipo de cosas que consideramos pequeñas. Cuando Satanás nos tienta a menospreciar el día de las cosas que nosotros consideramos pequeñas, brilla como mentiroso sobresaliente, porque Satanás no menosprecia estas cosas. El enemigo sabe, querido, que Dios utiliza estas cosas pequeñas para ir trabajando en nuestra vida. Entonces, lo que quiero decir esta mañana, hermano, dentro de lo que tú estás viviendo, de tener el ojo, de ver qué es lo que Dios está intentando enseñarme en estas cosas que estoy viviendo. Pero vuelvo a decir, no te quedes solo en esto.
Somos un ejército del Señor. Somos un cuerpo. Necesitamos entender esto, hermanos. Necesitamos caminar juntos. Necesitamos confiar el uno y el otro. Necesitamos pasar por encima de nuestro orgullo y decir, necesito ayuda. Sinceramente, queridos, yo pienso que ser cristiano y caminar solo no tiene fundamento. Cuando nos hicimos cristianos, nosotros hacemos parte de un cuerpo de una iglesia local, en este caso. Y yo necesito que tú entiendas algo, hermano. Si tú compartes lo que está pasando contigo, vuelvo a decir, hay un hermano diga, voy a orar contigo. Queridos, la oración tiene un poder tan tremendo y el mundo es sobrenatural. Y puede que la persona no te vaya a dar la solución, pero solo el sentir de que tú sepas, hay alguien que está conmigo. No estoy solo. Y una mentira que el diablo está intentando, hermano, poner en tu mente cada día es esto: estás solo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Saben que a veces ven incluso esta pregunta? ¿Dónde está tu Dios? Mira la situación. Mira cómo estás. ¿Dónde está tu Dios? Estás solo. Y muchas veces permitimos que nuestra mente sea convencida de esto. El pastor no se importa, la iglesia no se importa, los hermanos no se importan, pero es que nadie sabe lo que está pasando. No has podido compartir. Nosotros queremos tener unidad. Esta semana el hermano Rafael, hace así que ni todos saben quién es Rafael. Rafael, este hermano, es de Venezuela. Esta semana perdió su mamá, que tuvo un derrame, gracias a Dios, una sierva de Dios, una mujer temente al Señor, y tuvo un infarto y murió. Y es algo muy duro, casi todos los que estamos aquí de otro país, cuando esto pasa, que no podemos hacer nada. Tú te quedas mal, tú te quedas como sea, pero no podemos hacer nada. Pero entonces está esto, hermano, de compartir, de coger el teléfono, pastor, mi mamá sufrió un derrame, está pasando esto, estuvimos orando, el Señor le dio la oportunidad de despedirse de la familia y todo, se fue con el Señor en paz, pero claro, hay el dolor de la separación que sabemos, pero hemos podido compartir esto, no podemos solucionar la situación, pero hemos podido compartir, hemos podido orar con él, orar por su familia, hacer con que no sienta, estoy aquí en otro país, amor de mi madre, estoy solo. No estás solo. Hay personas que se importan. Estamos orando por ti. Es de eso de lo que estoy hablando. Para eso está la iglesia. De que tú puedas saber que tienes alguien que está por ti. Y querido, por encima de todo, de este alguien, está el Espíritu Santo. Vuelvo a decir, es lo primero, el consolador, el que cuida, el que bendice, el que provee, el que sostiene. Pero necesitamos personas también. No sea tan espiritual y decir, yo solo dependo de Dios, no me hace falta nada más. No sea tan espiritual, hermano. Yo me acuerdo un día estaba en un culto allí en la iglesia en Curitiba. Nosotros éramos, la iglesia ahora es bastante grande, pero éramos quizás unas 60 personas. Estaba allí el culto y durante el culto el pastor predicando y llegó un momento que el pastor dijo, voy a pedir a las familias pues que se abracen, que oren uno por el otro y tal. Y yo estaba solo, porque yo había salido de mi ciudad y vivía en la capital solo. Y estaba en el culto, queridos, me entró un desespero y una necesidad, así de un abrazo. Y fue curioso. Yo no soy así, no es mi forma, no soy tan sentimental. No era. Pero me entró esta necesidad que yo me quedé allí parado, ¿sabe? Y cómo era importante en aquel momento. Entonces me lembro de Cristiane, que salió de ahí delante, vino. Y fue algo tan
no sé, como que el Señor dijera, estoy aquí. Esto es iglesia, hermanos. A veces un hermano viene a la iglesia devastado y nosotros no sabemos. Y que tú puedas vivir unidad y que tú puedas hacer como ella hizo, llegó y me dio un abrazo y yo me quedé allí un buen rato. Y fue algo tan maravilloso de sentir Dios allí abrazando, Dios cuidando. De eso estoy hablando. No queremos ser iglesia, queridos, de venir el domingo y no, va todo bien, no pasa nada. Estamos todos maravillosamente bien. Pero de tener entre nosotros esta unidad, de tener entre nosotros, hermanos, este amor, de no preguntar qué tal estás solamente por educación, pero no estás interesado en escuchar nada. Pero de saber qué está ocurriendo, de saber cómo puede ayudar, hermano, no hablo solamente de la oración, porque muchas veces el Señor nos permite ayudar de otras formas. Pero como mínimo, trabajar y tener esta unidad, tener este corazón, tener esta disposición. Es un anhelo, querido, de nuestro corazón como iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos esto, según vayamos creciendo, esto crece con nosotros. Y las personas llegan en un ambiente y sienten que son amadas, sienten que son queridas, que son bien recibidas. ¿A quién no le gusta estar en un ambiente así? Donde tú entres, no está preocupado que la gente te está mirando raro o como sea, no, pero que es acogido, que te sientes parte. Anderson y Michelle viven casi a 1 hora de la iglesia. 2, quería aumentar, cara dura. Es lejos, y hay iglesias cerca de su casa, no tan buena cuanto la nuestra, es verdad. Pero vienen, ¿por qué? Cuando uno crea esta unidad, este amor, esta relación, cuando se siente acogido, cuando se siente amado, eso es iglesia, querido, no importa la distancia. Importa que es mi casa. Esto es la iglesia. Es mi casa, voy allí porque es mi casa, porque la gente me conoce. No estoy preocupado de tapar la cara para que la gente no sepa de mis defectos, porque tengo un montón. Estoy trabajando en ello, pero no estoy preocupado en ocultar estas cosas. Pero sé que allí el Señor me puede bendecir, sé que tengo personas que me aman, personas que se importan conmigo. No esté solo. Este día que gané este abrazo, querido, yo no he dicho a nadie que necesitaba un abrazo. El Espíritu Santo fue allí y movió. Pero está bien compartir. Está bien, querido, hablar con hermanos, hablar con pastores, con líderes. Está bien compartir lo que está en tu corazón. Está bien decir, necesito que ores por esta situación que está pasando en mi vida. Y Dios, querido, habita ahí en medio de la unidad. Yo creo que de verdad que hay una alegría en el corazón del Señor cuando ve a los hermanos, con buena y con suave es que los hermanos vivan en unidad. Es algo que alegra el corazón del Señor. Entonces no solamente venga un domingo por la mañana con quizás ninguna expectativa, pero venga, querido, sabiendo que estoy viviendo esta circunstancia, está pasando esto, pero sé que allí hay aliento para mi vida, sé que allí está el Espíritu Santo, allí están personas que me aman, allí están personas que se importan conmigo, y yo puedo compartir lo que está pasando en mi corazón sin temor. ¿Entiendes lo que digo? No tiene nada que ver con la prédica, pero es algo más de una charla, ¿no? Del corazón a corazón. Pero es algo que necesitamos, hermanos. Trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, unidad. Y vuelvo a decir, no estés solo, no te quedes sola. No espere que el ángel del Señor baje en la casa del hermano y revele todo lo que está pasando. Tú mismo puedes hacerlo. Un mensaje. No vas a molestar. Porque si nosotros como cristianos somos capaces de hacer esto unos por los otros, pierde la razón de estar aquí. No hay por qué estar. Pero el Señor, a través de su Espíritu Santo,
nos ayude, hermanos, a tener esta unidad. Amén. ¿Te parece si te pones de pie? No podemos terminar este tiempo sin